Bien, señores, volvemos entonces. Espero que ya se hayan traído su cafecito, su juguito. Vamos a continuar con el siguiente tema. Sí, sí, no se preocupe. Después vamos a ver el tema de, de las llaves. Así que, bien. Entonces, el tema que vamos a continuar avanzando es determinación de pH de los fluidos, ¿no? Solamente a estas alturas ya sabemos muy bien qué es el pH, cómo es que está medido el pH, ¿no? Bueno, el pH vendría a ser la potencia de hidrógeno o el potencial de hidrógeno. Se refiere a la cantidad de hidrógeno que hay en una solución por partes, por cada 1000 partes, ¿no? Eh, en este caso hablamos de hidrógeno iónico, ¿no? El protón en sí. Y esta vendría a ser la fórmula, ¿no? pH igual al logaritmo negativo de hidrógeno, eh, de hidrógeno libre, ¿no? De hidrógeno libre. O hidrogenión también se lo denomina. Aquí está la escala del pH, ¿no? Todo lo que está por debajo de 7 sería ácido, todo lo que está por encima de 7 sería alcalino, ¿no? Nuestro pH estaría en un pH neutro, ¿no? Entre 7,35 y 7,45. Bien. Métodos con los cuales podemos medir el pH. Hay dos formas de medir el pH, ¿ya? Una es cuantitativo y otra es el método cualitativo. Ya estos dos términos siempre se utilizan, cuantitativo y cualitativo. ¿Qué se referencia al cuantitativo? ¿Quién me puede decir? Cantidad. Cantidad, ¿cuántos? ¿No? Cuantificación. 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, el cuantitativo te va a medir cuántos, exactamente cuántos protones tenés en tal sustancia, ¿no? Si tenés 20, 30, ¿no? Etcétera. El cualitativo, ¿qué es lo que vas? ¿A qué se refiere cualitativo? El tipo de los que son, o sea, el tipo de los protones. Ya, describe la cualidad, ¿no? Algo visible, algo no cuantificable. ¿Qué es lo no cuantificable? ¿Qué es lo que es visible? Por ejemplo, los colores, ¿no? Los colores. Entonces, vamos a ver que los métodos cuantitativos te van a dar una cifra, ya te tiran una cifra, tanto. Y el cualitativo te va a tirar un signo, ¿ya? Un signo, digamos, un color que te indique algo, que signifique algo, ¿no? Entonces, esas son las dos diferencias o las dos formas de cuantificar el, el pH, ¿no? El pH. Y aquí vamos con el primer ejemplo, ¿no? Método colorimétrico. El método colorimétrico, ¿qué es lo que hace? Mide cualitativamente el pH, ¿ya? ¿Qué se utiliza? Se utiliza un papel que tiene un reactivo, ¿ya? El tornasol, ¿ya? El tornasol puede ser tornasol azul o tornasol rojo, ¿ya? Ahora, eh, qué es lo que te va a indicar este método? Te va a decir si es pH ácido o si es pH básico. Nada más. No te va a dar una cifra de qué tan ácido es o qué tan básico es, ¿no? En este ejemplo específico. Por ejemplo, el tornasol rojo, para que sea, para que dé una solución ácida, tiene que tornarse de color rojo, ¿no? O sea, si es que ustedes si es que ustedes colocan
una sustancia ácida en este tipo de papel va a tornarse un color rojo, ¿no? Si le colocan bases, va a hacerse azul, ¿no? De la misma forma, el tornasol azul con un ácido se hace rojo, ¿ya? Y con una base se hace azul. O sea, el tornasol azul reacciona al ácido, ¿ya? Reacciona al ácido. Si ustedes le colocan una gotita de ácido clorhídrico, ¿no? Ahí está su gotero, todo tranquilo. Le colocan una gota de ácido clorhídrico. Este papel, al detectar el ácido, se va a volver un poco rojo, ¿ya? Se va a volver un poco rojo. Porque es tornasol azul, ¿ya? Es tornasol azul. Ahora, si es que le colocan una álcalis, el papel no va a cambiar de color, ¿ya? No va a cambiar de color. Permanece en su color, azul. De la misma forma, el tornasol rojo, ¿no? Solamente que inverso, ¿no? Aquí está el ejemplo ya un poco más gráfico, ¿no? Fíjense aquí, ¿qué solución sería entonces? Tenemos un tornasol azul que está hecho para detectar bases, ¿no? ¿Qué dijimos con el tornasol azul? Acá hay tornasol azul y tornasol rojo. Ah, lo noto rojo, ¿Ácido? como si no se dieran cuenta. Bien, ácido. María, justifica tu respuesta. Acá hay un ácido, ¿no? Según la respuesta de María. Desglosemos eso. Es un ácido. ¿Qué le hizo al tornasol rojo? Nada. Mantuvo su color. ¿Qué le hizo el tornasol azul? Lo tornó rojo, ¿no? Igual que el ejemplo que vimos aquí, del ácido clorhídrico, ¿no? El tornasol azul se encarga de medir álcalis. Si vos le colocas un ácido, va a reaccionar, ¿ya? Va a reaccionar y va a cambiar de color. Entonces, es correcto, es un ácido, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? En el segundo vaso de precipitado, ¿qué hay? El tornasol azul se quedó azul y el rojo se quedó rojo. Entonces, ¿qué tipo de sustancia es esta? Sí, sí. A ver, Edwin. Ya. Es neutra, Bien, ¿no? neutro. Porque ninguno de los dos está reaccionando. Ninguna reacción exactamente. Es una solución neutra. Por ejemplo, puede ser un vaso de solución fisiológica, ¿no? Un vaso de Ringer lactato, ¿no? Son De soluciones, agua. agua también, ¿no? Bueno, depende de qué agua, ¿no? Hay aguas que son un poquito más ácidas, ¿no? Pero sí, también agua corriente tiende a ser neutra. Entonces, no hay reacción, solución neutra. Y aquí, ya por descarte, sería una solución alcalina, ¿no? Alcalina. El tornasol azul no cambió y el rojo cambió de color, ¿ya? Entonces, método colorimétrico cualitativo. Cualitativo. Ah, está aquí anotado. Bien que no pasamos. Ok, continuamos. Colorimétrico, solamente que ya un poco más especializado, ¿no? Aquí vamos a hablar del pH universal o el papel del pH universal. En este caso, es un papel que tiene un color base, que es un tono un poco amarillo, que al entrar en contacto con una solución, ya sea ácida o alcalina, va a cambiar de color, va a tener varios tonos de cambio de color, ¿ya? En este caso ya se puede ir cualificando
y cuantificando, ¿no? Por eso se llama semi-cualitativo, ¿no? Semi-cualitativo. ¿Por qué? Porque cualitativamente puede decir ya es ácido o es alcalino. Pero también te está tirando un dato, ¿no? Te está tirando un dato de que es muy ácido o es muy alcalino, ¿no? Si es que es un 1, digamos. Si es que si es que tu papel se torna demasiado rojo, quiere decir que es un ácido bastante fuerte, ¿no? Puede ser un 1 o un 2. Entonces ya te está diciendo a grandes rasgos que es un ácido fuerte, ¿no? De la misma forma, si es que se torna muy azul, sería un álcalis muy fuerte, ¿no? Entonces, semi-cualitativo. Después tenemos la tira multisticks. La tira multisticks tiene un cuadradito que se va a encargar del pH, ¿ya? Generalmente o es este amarillo o es este de aquí. Te va a indicar el pH de forma igual, semi-cualitativa, porque aquí también hay una tabla de comparaciones que te va a decir, bueno, se tornó de tal tono de amarillo, de tal tono de azul y tiene tal pH, ¿no? Los demás cuadraditos son para otras sustancias, ¿ya? Estos normalmente se utiliza para muestras de orina. Por ejemplo, hay un cuadradito que te mide glucosa, que te mide células, que te mide eritrocitos, que te mide ácido úrico, ¿no? Entonces es bien importante el tira multistic, que lo vamos a ver más. Bien, ahora sí entramos al cuantitativo, ¿no? Potenciométrico, el pHímetro. Este pHímetro lo tenemos en el laboratorio. Eh, este ya vendría a ser un método cuantitativo, ¿no? Este te tira un dato exacto de cuál es el pH de esa sustancia que estás analizando. Puede ser sangre, puede ser agua, plasma, lo que sea, ¿no? Saliva. Entonces, aquí ya estamos hablando de datos concretos, utilizables a escala médica de emergencias, ¿no? Por ejemplo, una gasometría que te mide el pH ya es una forma clínica de aplicación de la cuantificación del pH, ¿no? Y eso te ayuda a determinar trastornos de ácido base, acidosis metabólica, alcalosis metabólica, ¿no? Entonces, muy importante el método cuantitativo, ¿no? Aquí está el pH de alguna de las sustancias, alguno de los fluidos corporales más importantes, la sangre, el que tienen que saberlo sí o sí. Saliva 7.2 a 7.8 tiende a ser neutro igual, tirando un poco a alcalino. El ácido clorhídrico de 0.8 a 1, lágrimas 7, orina de 5 a 8. Es fluctuante, ¿no? Fluctuante por el hecho de que depende de la composición de la orina, ¿no? Si es que vos comiste demasiada carne o tu dieta ha estado muy saturada en grasas, vas a tener mayor cantidad de excreción de ácido úrico en la orina, ¿no? Y eso tiende a bajar tu pH, tiende a hacerlo un poco más ácido, ¿no? O por otro lado, si es que te tomaste, no sé, eh, un vasito de heno, un vasito de, ¿cómo se llama? Heno, ¿no? Es un sobrecito que creo que es para la resaca o algo así. No lo conozco. Pero tu orina podría salir un poco más alcalina, ¿no? Por eliminación de bases. El flujo vaginal, en general, la mucosa vaginal tiende a ser ácida, ¿no? Tiende a ser ácida. Como mecanismo antibacteriano. ¿Por qué es importante tener el pH en la sangre? Ya lo vimos, ¿no? Las funciones de algunas enzimas digestivas dependen del nivel del pH, ¿no? Si es que hay un pH demasiado alcalino, se reduce la activación eh, de ciertas enzimas, bueno, no. El hecho de que baje el pH en la mucosa tanto gástrica
o intestinal, favorece a la liberación de enzimas pancreáticas, ¿ya? Por ejemplo, proteasas, lipasas, entre otras cosas, ¿no? Eh, Al igual que activan mecanismos de contrarregulación, el aumento del pH, ¿no? Si es que está muy ácido, hay mecanismos de contrarregulación que te van a bloquear ese pH, ¿no? Por ejemplo, el, la bilis tiende a ser muy alcalina, ¿ya? El jugo biliar que se secreta, que se excreta, perdón, del hígado, tiende a bloquear el ácido del bolo alimenticio. Entonces todo eso se equilibra, al igual que los trastornos ácido-base. Si es que si es que hay demasiados ácidos o demasiadas bases, hay mecanismos de compensación, ¿no? Y eso seguramente ya lo habrán tocado el tema. Esta tablita muy importante que nos dice que hay situaciones en las cuales está involucrado ciertas sustancias que cambian el pH de la sangre. Para entender el tema de trastornos ácido-bases, siempre hay que partir por el hecho de que hay dos situaciones de... Jesucristo, no me dejes escribir. Un segundo. Ya. Hay dos situaciones de trastornos ácido-base, ¿no? Tenemos que partir primero por el hecho de que la sangre es el líquido a analizar, ¿no? Entonces, la sangre puede cambiar de pH y tomar cierta determinación. Por ejemplo, si la sangre está ácida, se denomina acidemia, ¿no? Si la sangre está alcalina, se denomina alcalemia, ¿no? Podemos partir desde lo primero, lo más básico, ¿no? Acidemia, alcalemia. ¿Qué es lo que hacen con su paciente? En emergencias, su paciente llega descompensado, está respirando muy rápido. Ven su historia clínica y le sale su gasometría. Gracias a la Virgen le hicieron una gasometría y le salta su pH con 7.20. 7.20. ¿Qué dijimos con los pHs por debajo de... Ah, bueno, esto ya es un poco más específico, ¿no? No sé si les hablaron sobre el pH de la sangre y qué tan estricto tiene que ser ese margen, o lo explicamos ahora. Sí, explíquenos, José. Ya, entonces a modo de recordar un poco, el pH de la sangre es 7.35, 7.45, ¿ya? El hecho de que un valor tenga dos decimales, ya te está diciendo que es un valor que tiene un control muy estricto, ya muy estricto. Te está dando dos decimales de control, o sea, dos decimales que vos tienes que ver y observar, ¿no? Por ejemplo, si es que tu paciente, porque ustedes me podrán decir, pero si siguen 7, no se supone que 7 tendría que ser neutro. Y ahí es donde entra el concepto que quiero que volvamos a recordar ahora, es que el pH de la sangre tiene que tener un equilibrio constante, ¿no? Y si llega a dirigirse o desbalancearse, los cambios son directos, porque es un líquido que está en toda la sangre, es un tejido conectivo, ¿ya? Si tenés una sangre ácida en tu mano, va a haber sangre ácida en tu cerebro, ¿ya? Y el problema va a ser el daño o la lesión orgánica
que genera después, ¿no? Entonces, en las salas de emergencia se manejan valores de pH muy específicos, 735, 745. Cuestión que si yo le digo que tu paciente está con 720, como el ejemplo que estábamos poniendo hace un rato, quiere decir que tu paciente está con una acidemia. ¿Ya? Si bien se mantuvo, seguimos en 7, que es un pH neutro, pero el hecho que haya bajado 15 décimas del pH, ya te está diciendo que tu paciente está tendiendo a una acidosis, ¿no? Una acidosis. Tiende a acumular ácidos, ¿no? Entonces, por eso es que se maneja con mucho cuidado, se maneja con pinzas el pH, ¿ya? Lo mismo del lado alcalino, ¿no? Si es que tu paciente está con 750, cuidado, está tendiendo a acumular bases, está tendiendo a generar alcalosis, ¿no? Alcalemia. Entonces, ese es el juego que se hace en emergencias con el pH de la sangre, específicamente de la sangre, ¿ya? Porque otros líquidos pueden tener otro tipo de pH, no hay problema. Lo que nos interesa es de la sangre. Entonces, traten de manejar los valores de pH, ¿no? Y va a ser la típica pregunta de examen, señor. Le va a decir la doctora, tienes tu paciente que está con 7.25 de pH, pero su bicarbonato está en 20 miliequivalentes litro. ¿Cómo empezamos con la descripción? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tipo de pH es ese? Acidosis. Está Ácido. por debajo de 7.35, ¿no? Entonces Sí. tiende a ser ácido, ¿no? Ya. ¿Y qué dijimos que es lo primero que hay que hacer? Determinar si es acidemia o alcalemia. Después vamos a ver si es metabólica, respiratoria, etc. Entonces me dijeron acidosis. Ya. Partimos que es primero una acidemia, porque solamente tenemos un dato del pH general. ¿Ya? Después tenemos bicarbonato y después tenemos dióxido de carbono, ¿no? Supongamos que su dióxido de carbono está en 51 milímetros de mercurio. Ya. Entonces, tu paciente tiene 7.25 de pH. ¿Qué es lo primero que haces? Determinas acidemia o alcalemia. Aquí me dijeron alcalemia. Ok. Digo acidemia. Ok. Está ácido el paciente. Ahora, veo los valores. ¿Cuáles son los otros dos valores que vamos a estar viendo? Estos dos valores de aquí, bicarbonato y dióxido de carbono. ¿Ya? Bicarbonato y dióxido de carbono. Para eso tenemos que saber los valores normales, ¿no? Valor normal de bicarbonato, valor normal de dióxido de carbono, ¿no? Ahora, el valor normal del bicarbonato es un tema de debate, ¿no? Hay laboratorios que utilizan cierto valor normal, otros que utilizan otro. Aquí tienen que preguntarle a la doctora cuál es el valor. ¿Cuál es el valor normal que manejan con la doctora? 22 a 28 miliequivalentes litros. Ya. ¿Confirman todos? También dijo 23 a 27, dijo. Ya 22, 28, no, sí. estamos dentro del parámetro, está bien. Mil equivalentes litros. Y el CO2 es la presión de dióxido de carbono, esa sí ella es más universal de 35, 45.
milímetros de mercurio. Basándote en esto, entonces empiezas a determinar. Por ejemplo, mi bicarbonato aquí estaba un poco bajo, 20. Entonces, si es ácido, ¿por dónde tenemos que dirigir nuestro diagnóstico? Ya tenemos acidemia. Perfecto. Ahora tenemos que ver si es que hay un componente respiratorio o si es un componente metabólico. ¿Ya? Respiratorio, metabólico. ¿Quién domina el componente metabólico? El bicarbonato. ¿Ya? El bicarbonato. ¿Quién domina el componente respiratorio? El dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Ya sé que mi paciente tiene acidemia. Entonces, tengo que confirmar esa acidemia con un valor ácido, o sea, que me diga que está ácido en uno de estos dos parámetros, tanto metabólico como respiratorio, ¿no? Ahora, para esto también tienen que tener la base del hecho de que el bicarbonato es un álcalis, ¿no? Es un álcalis. Si es que está muy elevado el bicarbonato, tiende a ser una alcalemia, ¿no? Una alcalosis. Si es que está muy bajo el bicarbonato, acidosis, ¿no? Acidosis. Lo mismo el dióxido de carbono. Tienen que conocer la naturaleza de estas dos moléculas. Porque el dióxido de carbono, ¿qué es lo que hace en el pulmón? Lo que hace el dióxido de carbono en el pulmón es que se convierte en ácido carbónico, ¿ya? Ácido carbónico. Entonces, mientras más dióxido de carbono tengas, más ácido está tu paciente, ¿no? Y a la inversa, ¿no? Mientras menos dióxido de carbono tengas en el pulmón, más alcalino está tu paciente, ¿no? Porque también es una forma de contrarrestar trastornos ácido-base el hecho de eliminar o retener dióxido de carbono, ¿no? Entonces, ya estamos teniendo nuestro algoritmo, digamos, ¿no? Primero determinamos si es alcalemia o acidemia. Buenísimo. Ya está acidemia. Ahora veo los dos parámetros. El bicarbonato, ¿cómo está el bicarbonato? Disminuido Está un poco bajo, ¿no? un poco. Está en 20. Está un poco bajo. Este es un bicarbonato ya de acidemia, ¿no? Acidemia. Entonces podríamos empezar con un dato de que, eh, oye, para no confundirnos, todavía no vamos a entrar en trastornos mixtos, porque si no vamos a rayar Vamos a ponerlo su valor en 24. Ya, 24. Un poquito más. 26. 26. Tu bicarbonato está en 26. No está tan mal. Ya, no está tan mal, está dentro del rango normal, pero tiende a estar un poquito, ahorita está un poquito más por encima del valor neutro, ¿no? Que es 24. El valor intermedio. Ya. Luego, te fijas el dióxido de carbono. ¿Qué hay en el dióxido de carbono que te llama la atención? Está elevado. Hay mucho dióxido de carbono, ¿no? Hay mucho dióxido de carbono. Entonces, ahí entonces detectas el problema. El paciente está teniendo un trastorno respiratorio y por eso es que se le bajó su pH. Probablemente sea, no sé, una obstrucción de vía aérea. Algo se le atoró ahí en la garganta y el paciente no está ventilando. Y ves que tiene cianosis, digamos, ¿no? Ya de yapa, digamos, tiene cianosis. No está ventilando, su pulmón retiene dióxido de carbono. Está reteniendo dióxido de carbono y su dióxido de carbono se está elevando. Al elevarse, baja el pH, lo hace ácido. Entonces, este diagnóstico inicial de acidemia pasa a ser una acidosis. ¿De qué tipo? De tipo respiratorio, ¿no? Porque está involucrado el dióxido de carbono, ¿no? Ahí el dióxido de carbono generó el problema. Entonces, por eso se llama acidosis respiratoria.
Entonces, le vamos a dar el nombre de acidosis o alcalosis cuando determinemos el porqué de ese trastorno, ¿ya? Es lo mejor que podemos hacer, ir en orden, ¿no? Primero, alcalemia, acidemia. ¿Tiene alcalemia? Tiene acidemia. Ya, tiene alcalemia. ¿De qué tipo? Puede ser respiratoria o puede ser metabólica. Ya sé que es respiratoria, entonces recién digo, tiene alcalosis respiratoria. ¿Ya? Bien, entonces este es el ejemplo de acidosis respiratoria. Lo mismo aplica en los demás trastornos. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, ya para desglosar el ejemplo, el paciente está con acidosis respiratoria, obstrucción de vía aérea, puede ser un clásico, ¿no? Un paciente, un camionero, digamos, que estaba boleando, se durmió y broncoaspiró su bolo, ¿no? Y se la atoró ahí. No está ventilando tu paciente, acidosis respiratoria. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer ahí? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué harían, digamos? Lo encuentran al pan ahí agonizando en el piso, atorado. No saben que es acidosis respiratoria, porque no le hicieron una gasometría en ese momento, pero nosotros ya sabemos por, por deducción que está entrando en una acidosis respiratoria. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que está generando esa acidosis respiratoria? El aumento de dióxido de carbono, Que ¿Ya? no ¿Por qué puede aumentó? absorber el dióxido de carbono. porque no A está ver, ventilando. no está ventilando. ¿Y qué es lo que podemos hacer ahí? Meter tu dedo, sacas del bol, ¿no? Abres la boca, metes el dedo, desobstruyes vía aérea rápidamente, ¿no? Si es posible. Entonces, vas a ver que el paciente va a empezar a ventilar, empieza a ventilar y el paciente ya se va calmando, ¿no? Empieza a eliminar el dióxido de carbono acumulado y su pH va a ir subiendo, ¿ya? Va a ir normalizándose. Entonces, en los trastornos respiratorios, la primera respuesta o el primer mecanismo compensatorio tiende a ser respiratorio, ¿ya? Tiende a ser respiratorio, pero no es el único, ¿ya? Hay trastornos respiratorios que te van a generar acidosis respiratoria de forma crónica. Por ejemplo, un paciente que fuma, que tiene bronquitis crónica, que tiene asma crónico, es un paciente que no ventila bien de por sí, ya todos los días no ventila bien. No es que va a ser algo rápido o algo agudo que ustedes van a poder resolverlo, no, sino que ahí ya entra un trastorno crónico, ¿no? Entonces, cuando ya son varios días, varias semanas que el paciente está con una acidosis respiratoria porque no ventila bien o no oxigena bien su sangre, ahí ya entra el bicarbonato. ¿Qué es lo que va a pasar con el bicarbonato? ¿Qué se les ocurre? Si el paciente está con acidosis respiratoria, ¿cómo contrarrestas algo ácido? Una base. Con una base. Entonces, el trastorno crónico va a generar una modificación metabólica, ¿ya? Una modificación metabólica. ¿Cuál sería esa modificación metabólica? El aumento de bicarbonato, ¿ya? Porque eso también es una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de compensación? Obviamente, si está ácido, aumentarle el bicarbonato, ¿no? Entonces, si es que es un trastorno crónico, el bicarbonato tiende a acumularse. Eliminas menos bicarbonato en orina, por ejemplo, ¿no? En el mismo riñón se va a formar más bicarbonato, ¿no? Y se va a reabsorber. Entonces, a la larga vas a aumentar, vas a tener, por ejemplo, un bicarbonato de 30 con un pH de 7,36, digamos, ¿no?
pero está normal, está tranquilo el paciente, no está con alcalemia, ¿no? Porque ahí tienen que tener su criterio, por ejemplo. No siempre un bicarbonato de 60 te va a decir que hay alcalemia, ¿no? Si tu pH inicial tiene un valor normal, entonces quiere decir que el paciente ya está controlado, ya está compensado el trastorno. Lo mismo te puedo decir, digamos, tengo un pH de 7,30 a ver, 7,34. ¿Qué me dirían? ¿Está compensado o sigue descompensado? ¿Está en valor normal o sigue bajo? Está un pelín bajo, ¿no? 7,34. Entonces, todavía no está compensado. Si tu paciente llega a entrar en el rango normal, 7,35, o si es que está saliendo de un trastorno de tipo alcalemia, si llega a 7,45, tu paciente ya está compensado, ya está compensado. Y lo de abajo, los dos valores de bicarbonato y de dióxido de carbono, solamente van a reflejar el pasado de ese trastorno, ¿no? Yo puedo tener 7,35 de pH, ya está normal, ya está compensado, pero mi dióxido de carbono puede seguir un poco alto, puede seguir en 48, ¿no? 48 milímetros de mercurio, pero mi pH ya está normal. Eso quiere decir que ya está compensado, pero ese dióxido de carbono, ese valor de dióxido de carbono, solamente refleja el pasado de ese trastorno, ¿no? Entonces, si estaba alto, quiere decir que, en su momento tuvo una acidosis respiratoria, pero ya está compensado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me compete a mí? Mantenerlo compensado, ¿no? Entonces, solamente te va a dar una idea de qué es lo que pasó antes, cuando el pH ya está normal, ¿no? Ya está compensado. Por eso es que les digo que lo primero que tienen que ver es el pH y determinarme si es que está normal o está anormal. Si hay acidemia o si hay alcalemia, ¿no? Y recién van a los otros valores de bicarbonato y dióxido de carbono, ¿no? Para determinar si es que es un trastorno respiratorio o si es un trastorno metabólico, ¿no? Bien, volvemos en un minuto. Ya terminamos este tema. Fíjense, es cortísimo. Igual, como le digo, los temas que vamos a avanzar son cortos. Por eso no creo que haya mucho problema para igualarnos. Lo que me interesa